olvide. Y lo otro es que venga, yo les comparto pantalla para indicarles también, digamos, a los que de pronto no han tenido la oportunidad de ingresar, donde pueden descargar las pautas de la entrega. Entonces, bueno, estamos en la semana 16. En teoría, pues, obviamente venimos de la clase pasada, pues no hubo por el tema del festivo. Y la semana 17, que es la entrega del proyecto final, pues también es festivo, es decir, la próxima semana, el próximo lunes. Bueno, en teoría les voy a explicar en qué consiste el proyecto. No es un proyecto pues que sea complicado, sino más bien como la aplicación de lo que hemos visto en cuanto al tema de la teoría de render, pues, y ese tipo de detalles, con un aliciente, pues, que es, digamos que nosotros hemos visto la aplicación de los materiales a escenas, bueno, pues primero escenas relacionadas a productos más que arquitectura. Sin embargo, no cambia mucho el tema de que sea un producto, que sea una casa. Básicamente, de esa misma manera se están generando renders cuando se habla de un render exterior, ¿sí? O sea, en arquitectura digamos que hay dos tipos de generación de renders. Uno que son los renders que están orientados a exteriores, ¿sí? Para mirar como la fachada de la casa, o por ejemplo cuando son unidades residenciales, pues para mirar, digamos, la parte de cómo se ven los edificios, bueno, como toda, digamos, la estructura, pues como tal de la edificación o de la construcción como tal. Y los segundos renders que se ven, pues son los renders interiores. ¿Listo? Entonces en los renders interiores, a pesar de que el tema de la aplicación de materiales es lo mismo, ¿sí? Porque básicamente se crean los materiales de la misma forma, se aplican de la misma forma, tienen los mismos mapas, difuso, relieve, desplazamiento, opacidad, etcétera. Pues digamos que eso no tiene mucha variación, pero lo que sí tiene variación es el uso de la iluminación. Entonces, eso es lo que vamos a ver complementario a esta parte, porque la iluminación en interiores sí es ligeramente diferente. Entonces, les voy a explicar técnicas para iluminar en interiores, y les voy a dar algunos tipsitos también como que a través de los cuales ustedes les pueden dar como mayor realismo a la escena. Por ahí les voy a enviar unos links también, pues los vamos a buscar ahorita y les voy a hacer referencia a los videos para que ustedes puedan ver también algunos tipsitos pues de gente que es muy dura en el tema del renderizado, eh, particularmente pues el renderizado de arquitectónico de interiores, sobre cuáles son algunos de los tips que ellos dan, por ejemplo, en el tema del manejo de la iluminación. ¿Sí? Hay un tipcito allí que tiene que ver con la temperatura de las luces. Refiriéndome a temperatura, pues que cuando uno maneja luces puede manejar o luces cálidas, es decir, que sean tendientes, digamos, a una luz amarilla, o luces frías que sean tendientes a luces de color azul o verdes. ¿Listo? Y dependiendo también, obviamente, de lo que quiera expresar, digamos, en el interior del render. Me refiero a que no es lo mismo generar un render donde, digamos, se quiera dar una apariencia de ser un render o una fotografía generada en horas de la mañana, a una en horas del mediodía, a otra en horas de la noche, ¿sí? O digamos en el atardecer. Entonces, esos 3 o 4 momentos en el día, pues van a tener diferentes elementos en la iluminación y sobre todo en el manejo de la temperatura, porque al mediodía, pues que está el sol bien encendido, digamos que la iluminación es blanca. En la mañana la iluminación tiene un tinte frío, que es como azulosa, y digamos en el atardecer, 6:30 de la tarde, sí, más o menos, pues tiene un tono cálido que es ya cuando está atardeciendo.
Entonces, y bueno, en la noche pues obviamente estaríamos iluminando no con la luz global, sino con la luz de los interiores, es decir, lo que tenga que ver con bombillos eh, o lámparas de mesa, escritorio, bueno, de decoración, etcétera. Entonces, vamos a ver cómo todos esos elementos y cómo esos elementos funcionan en Keyshot, ¿listo? Entonces, bueno, ahí en la sala de chat, entonces ustedes entran a ese enlace pues les voy a mostrar la ruta desde acá en la página del curso, que es esta, labdigital2.ol.es. Ustedes se van acá a la carpetica de proyectos y van a encontrar la última carpeta que se llama entrega final. Ahí básicamente está la carpeta del render, ¿sí? Del archivo. Entonces es este que se llama casa amoblada y este documento de Word que es el que tiene las pautas. Entonces a continuación les voy a leer las pautas. Yo lo tengo abierto ya por acá. Entonces permítanme un momentico, yo cierro acá. Listo. Entonces yo tengo las pautas por acá y les voy a leer en qué consiste el proyecto. Entonces, bueno, la fecha de entrega es para el próximo lunes. Recuerden que el próximo lunes pues es festivo, pero de todas maneras pues no implica como que tenga que dar clase de por medio pues para que se haga la entrega como tal, sino que simplemente van a subir los archivos a la carpeta correspondiente y voy a dar hasta la noche, pues hasta las 11:59 de ese día, porque la idea es empezar a calificar eso el martes, pues para empezar a darles las notas a ustedes, ya la nota final, y poder de esa manera pues entregar notas, mejor dicho, salir como del proceso de entrega de notas y de todo lo demás, para que ustedes también queden pues ya libres de este curso y se puedan dedicar de pronto a las otras materias que tienen. Entonces, bueno, objetivos del proyecto: comunicar aspectos relevantes de un proyecto de arquitectura empleando métodos de representación de objetos virtuales por medio de renders realistas, desarrollar ejercicios de diseño que utilicen software CAD para la creación, simulación y representación de materiales e ideas. 3. Aplicar métodos efectivos de mapeado tridimensional de textura para la generación de renders que permitan evaluar aspectos visuales de los proyectos. 4. Mejorar las competencias en la visualización y materialización de ideas o proyectos a través de software de modelado 3D. Requerimientos de la entrega. En la escena 3D casa amoblada 3DM, así que ese archivo de Rhino que les acabo de referenciar allí, aplique los materiales e iluminación y genere 2 renders de cada espacio, o sea, 2 del baño, 2 de la cocina, 2 de la sala comedor, 2 de la habitación principal y 2 de la habitación secundaria. En total son 10 renders de tamaño 1280 por 720 en formato JPG. Entonces ahorita les voy a explicar cómo cuadra uno de este tamaño de pantalla y obviamente el formato JPG. Pautas en el proyecto: se deben presentar 10 renders, en total 2 renders de cada espacio mencionado, y muestre renders generales y detalles en las texturas y el mobiliario. Las imágenes se deben guardar en una carpeta con el nombre del estudiante que entrega el día acordado. Ojo, solo van a subir las imágenes JPG, no se sube la escena ni los recursos, ¿sí? Es decir, el archivo de Keyshot no lo van a subir, ni tampoco los recursos. Me refiero con los recursos a los mapas utilizados, mapas difusos de relieve, desplazamiento, etcétera, utilizados en la escena, tampoco los van a subir, ¿sí? Solamente los renders, ¿sí? 10 renders por cada carpeta de estudiantes. Criterios de evaluación a tener en cuenta en el proyecto: el uso de diferentes mapas y creación de diferentes materiales, es decir, el realismo de la escena, tiene un 30% sobre la nota. Correcto mapeado de las texturas del mobiliario, puertas, ventanas, cortinas, alfombras, cuadros, electrodomésticos, en general objetos de ambientación de los espacios y su respectiva aplicación de materiales y texturas orientados a render, 20%. La ubicación de la cámara y la aplicación de conceptos como los focos selectivos, profundidad de campo y los tipos de perspectivas de acuerdo al tamaño del lente en la vista, 30%. Esto ya se los voy a explicar, que esto es sencillito, esto no es sino darle clic a una opción que hay en el programa y seleccionar qué parte quiere uno enfocar y listo. Correcto uso de la iluminación global y la iluminación de apoyo, un 20%. Entonces, esos son los criterios de evaluación
y ya les voy a mostrar la escena. Listo, Felipe. Ya te quito la falta. Dame un segundito acá. Listo. Entonces, la escena, bueno, es esa que les dije que descargaran, que es que les coloqué pues ahí la ruta o les mostré la ruta. Y esta, bueno, es esta. Básicamente es la misma casita en la que, el mismo apartamento en el que habíamos trabajado como primer proyecto, y que le hicimos el levantamiento de el levantamiento de los muros y pues está amoblado. ¿Sí? Entonces les voy a mostrar aquí rápidamente el apartamentico. ¿Sí? Tiene, ahí está la sala comedor, está la parte de la cocina, la habitación principal con su respectivo closet. Está la habitación secundaria pues con las dos camas, su respectivo closet, los televisores, bueno, de hecho por acá hay un ventilador y no sé qué más, las cortinas, bueno, está todo amoblado. De pronto al baño lo que le falta pues es como la cabina esa donde la gente se baña y tal, toda la vuelta, pero pues no importa, o sea, si lo renderizan así no hay problema, o sea, con los elementos que hay ahí. Tiene sus respectivas puertas, bueno, todo lo demás. Y también tiene estas lamparitas, ¿listo? En estas lamparitas ahorita es que vamos a hacer el tema de lo de la iluminación, ¿sí? Les voy a explicar en qué consiste el tema de la iluminación. Entonces, bueno, esto es básicamente el archivo. ¿Listo? Entonces, bueno, les voy a explicar cómo comenzar a trabajar en el archivo. Entonces, básicamente, lo primero que voy a hacer es, bueno, voy a abrir Keyshot y voy a importar la escena. ¿Listo? Ojo, no voy a importar las cámaras, todo lo demás, pues como siempre lo hemos hecho, entonces le digo importar. Y bueno, básicamente ahí abrí el archivo. Entonces, bueno, aquí inicialmente pues yo no estoy viendo nada porque el medio ambiente que abro, sí, abro pues se abre muy poquitico, muy pequeñito. Pero bueno, básicamente aquí le voy a cambiar las medidas. Listo. Miren, ya ustedes ven ahí que ahí apareció la casa. Y básicamente fue porque el medio ambiente estaba muy pequeñito, pues ya ahí lo cambié. Entonces, bueno, aquí hay varios elementos. Bueno, si ustedes van aquí a la escena, pues se van a encontrar que obviamente están los elementos aquí predeterminados. ¿Sí? Yo puedo seleccionar, por ejemplo, algunos elementos. Por ejemplo, ahí tengo el techo de la casa, entonces le quito esta parte. Entonces, bueno, aquí hay varios detalles. Miren que si yo me voy, por ejemplo, supongamos que voy a seleccionar este y le voy a decir que lo centre y centre la vista de la cámara con respecto a esa selección. Entonces, aquí ya tengo el primer problema, antes de la iluminación y antes de todo. El primer problema radica en que el lente de la cámara no está configurado para que la escena, o sea, para que se muestre más abiertamente la escena. ¿Listo? En un momentico vamos a hacer una cosa y vamos a cambiar este material.
Un momento que yo le cambio el difuso a este grisecito. Eso, para que se vea ahí. Y de hecho, le voy a aplicar ese material a toda la escena. Listo, para que se vea mejor allí. Entonces, bueno, venga, inicialmente lo voy a poner en modo performance porque en este momento lo que voy a cuadrar es la vista primero. Entonces, ¿esto a qué se debe? Sí, mire que por más que yo me mueva, ¿sí? No voy a ver mucho aquí, en esta parte. Y si yo me muevo así, de pronto la cámara va a quedar dentro de una pared y no se van a ver pues como tantas cosas. Esto se debe al tamaño del lente de la cámara. Me refiero a esta perspectiva, a este multiplicador que hay aquí en la perspectiva. Ese multiplicador que hay ahí hace las veces de la simulación de lo que es el tamaño de un lente. Por ejemplo, cuando ustedes compran una cámara reflex, que viene, por lo general las reflex vienen con un lente que es el 1855, que es un lente que se conoce como el lente todoterreno. Es un lente pues muy básico, ¿sí? No permite hacer muchas cosas. Me refiero a que no tiene pues una larga distancia de zoom, tampoco es un macro, ¿sí? Sino que está ahí como en la mitad, que como su nombre lo indica es un todoterreno, o sea, sirve para todo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en los espacios cerrados lo ideal sería utilizar un lente gran angular. Lente gran angular o lo que comúnmente se conoce como el lente ojo de pez, es como, por ejemplo, esos lentes que son convexos, estilo, me imagino que han visto alguna vez las camaritas estas GoPro. Ellas tienen un lentecito así que es gran angular. De hecho, en los celulares, las últimas versiones pues, de los iPhone, como desde la 11 hasta la 13, pues que salió hace poquito, tienen varias camaritas atrás. Entonces, dentro de las cámaras también hay una que es gran angular y es precisamente ese lente convexo que permite que entren, o sea, que se abra el ángulo de visualización. Entonces, por ejemplo, cuando está así en 50 es como si tuviera un lente todoterreno, la cámara. Y 50 es como la visualización que tiene o es la semejanza que tiene la visualización de una persona. Entonces, si yo reduzco el tamaño de ese lente, por ejemplo, a 25 milímetros, ¿sí? Mire que en el momento en que yo voy hacia atrás, mire que ya entran muchos más elementos dentro de la vista, ¿sí? Dentro del viewport. Y obviamente, entre más pequeño sea, pues más elementos van a entrar, ¿sí? Pero también hay un elemento allí que es que se está modificando la perspectiva y esto es lo que comúnmente se conoce como una perspectiva aberrada. ¿Sí? ¿Por qué aberrada? Pues porque no me está dando la visualización exacta sí, sino que ya se empieza como a deformar. Entonces mire que cuando yo me pongo en esta parte ya se ve esto pues como muy largo. Entonces, entre más pequeño sea, va a suceder eso. Por ejemplo, un lente de 5, entonces miren cómo va afectando la vista. Profe, una preguntita, que lo que tú hiciste para que o sea, el entorno quedara como más pequeño, que te veía todo negro, que me pasa lo mismo y no me Ah, cuadra. ok. Bueno, eso es básicamente el medio ambiente. Busque la manera Ajá. de colocar en el medio ambiente aquí en la pestaña. Hay varias pestañas, ¿no? Entonces, aquí en la pestaña transformar, donde dice tamaño, le colocas por ahí Ujú. 10.000 centímetros. ¿Listo? Entonces lo que hace es la esfera que tiene esta imagen proyectada, él la Pero pone, mira que no, lo puse en 10.000, profe, y no está, ¿dónde y me sale? sigue yendo negro. Entonces permitime un momentico compartirme pantalla porque puede ser otro elemento que esté fallando Listo, allí. profe. Ya. Mira, aquí ya están 10.000. Ok, listo. Mostrame un momentico en la pestaña escena, listo. Y dale seleccionado donde dice casa amoblada.
Vamos a descartar que... Ok, ahí y ahorita pasate a la ventana negra y le das clic derecho. Y donde dice centrar y ajustar selección. Uf, centrar. El Ah, penúltimo ya. panel. Ahí. Dale clic. Listo. Ahí está. Es Ah, que estaba metido dentro de la casa. Entonces por eso no se veía nada. Yo ah, pruebo la está casa metido dentro a de la color. casa. Sí. Pero Entonces, entonces, siempre que ahí ya me meta, ¿cómo hago? ya, entonces para meterte, ya, pues, si quieres ven y te comparto aquí, ya les explico para que todos la pillen. Ujú. Listo, entonces póngale cuidado. Ven un momentico, yo vuelvo otra vez aquí, le pongo 50. Bien. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Cuando está bueno, primero, si ustedes se van aquí, le dan clic derecho, centrar y fijar modelo, él automáticamente me va a colocar el centro de la visualización de la cámara, me va a poner ahí el modelo. ¿Listo? Entonces, lo primero es eso. Eso es como un zoom extends, una extensión de zoom, como cuando uno en Rhino le da al iconito de extensión de zoom, que todos los objetos se colocan en la misma vista. Y luego aquí voy a seleccionar el cielo raso, el techo. Entonces aquí él me saca cuál es la capa y yo le quito la visualización. De esa manera puedo ver en la parte interna todos los objetos. ¿Listo? Entonces, si yo quiero irme, por ejemplo, digamos que aquí al comedor, a esta parte de acá, entonces voy a seleccionar el comedor, le doy clic derecho y le digo centrar y fijar selección. Entonces, la cámara va a ir a fijar este punto. Ve, profe, pero tú le pusiste un material blanco o Sí, porque pues a yo mí sale modifiqué, todo gris. sí, yo modifiqué o sea, lo ideal, lo que pasa es que desde Rhino las capas están de color negro, entonces cuando uno trae las capas, el objeto desde Rhino y lo abre aquí, él me respeta el color de las capas. Entonces yo lo que hice fue coger uno, por ejemplo, este que tengo seleccionado, le doy doble clic y le cambié el color difuso y se lo puse gris, este grisecito clarito que hay acá. Listo, para que Ok. quedara así. De hecho, si aquí donde dice plástico, lo voy a colocar difuso únicamente para que no tenga reflexiones ni nada. Y lo otro es que yo lo coloqué en modo performance por ahora para que consuma menos recursos de máquina, ¿sí? Entonces me permita moverme más rápido en la escena porque como es una escena que tiene diferente geometría, pues se va a demorar un poco más. ¿Listo? Ah, Entonces, por lo ¿verdad, pronto, profe? Yo tenía una ajá, preguntita. Es que cuando uno saca los renders ahí, a mí me aparece la opción de la GPU, ¿no? Porque pues yo tengo la gráfica. y Pero uno a la hora de renderizar no lo deja renderizar con GPU. Te toca pasarte obligatoriamente a la CPU. depende de la versión de Keyshot que tengas. Yo personalmente, yo tengo Mm, instalada una porque la tarjeta gráfica mía, pues, o sea, es una gráfica buena, pero no tiene GPU. mm. Pero dependiendo de la versión que tengas instalada, si te permite o no te permite. ¿Listo? Entonces aquí te salen las dos casillas, una que dice CPU y otra que te dice GPU. Entonces vos activas por aquí la GPU y ya él te permite hacer el uso Ah, de la... súper bien. ¿Listo? Pues no te puedo decir porque obviamente acá no lo tengo instalado, pero tendrías que tener la instalación del Keyshot con el que te admite el GPU como tal. Listo. Entonces, bueno, entonces aquí, por ejemplo, me fijé en esta parte y lo que les estaba explicando sobre el tema del lente de la cámara. ¿Listo? Entonces, este lente para que les quepa más objetos y para hacer una vista un poco más general, lo que vamos a hacer es disminuirlo. Yo por lo general, normalmente yo trabajo en 35 milímetros, aquí. ¿Sí? Miren que aquí pues caben varias cosas, pero digamos que para esta escena o cuando ustedes, por ejemplo, van a renderizar un apartamento, una parte de estudio o algo así que es como muy pequeñito, les recomiendo que lo bajen un poquito más. Yo he llegado a bajarlo, digamos, hasta 25 milímetros, pero más de 25 ya no, porque ya se ve raro, ¿sí? Entonces, esa perspectiva berrada ya empieza como sí, a verse fea, pues. Entonces, miren que, por ejemplo, ahí está bien, ¿sí? A esta distancia.
Entonces, hasta 25 aguanta trabajarlo acá. Bueno, ya dependiendo obviamente como ustedes lo vean y cuál sea el objetivo que tenga el render, pues. Pero por lo general, digamos que esta es una una buena medida de lente. Entonces, listo. Eso me va a permitir, obviamente, moverme entre los diferentes espacios. Entonces, si yo quiero cambiar, les recomiendo esto. Supongamos que yo quiero, esta es mi cámara que va a renderizar la parte de la sala. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en las cámaras, lo que hago aquí es agregar una y a esta le pongo sala comedor. ¿Listo? Y teniendo la sala comedor acá, lo que hago es bloquearla. ¿Bien? Entonces, me paso nuevamente a la cámara libre y, por ejemplo, entonces vamos a renderizar o a buscar una perspectiva, digamos, para la cocina. Entonces, supongamos, me voy aquí a la pestaña, esta de aquí, le digo clic derecho, centrar y fijar selección y vengo y busco aquí como la vista que vaya al tema de la cocina. Un poquito más atrás, para que se alcance a ver el mobiliario aquí de la parte de la alacena. Entonces, digamos, si ahí yo puedo renderizar, digamos, la cocina, si el render general de la cocina. Bueno, tienen que contar con esta parte de acá, ¿no? Exacto, digamos ahí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues añado otra cámara. Entonces, me vengo aquí donde dice cámara, añado una camarita, le coloco aquí cocina. Bien, cierro. ¿Listo? Y así sucesivamente. ¿Qué hace que yo tenga estas cámaras acá? Pues si yo las tengo guardadas, simplemente yo lo que hago es, si quiero ir a renderizar la sala de comedor, me voy acá. Y mire que él me guardó la visión. Sí, la vista como tal. Si quiero ir a la cocina, entonces voy acá. Entonces, no tengo que estar moviéndome como tal. Y las bloqueo precisamente es para no tener que modificarlas. Ya, ahora sí, cuéntame. ¿Alguien iba a preguntar algo por ahí? Bueno, listo. Entonces, por ejemplo, en esta parte de acá, digamos que yo tengo aquí la parte de la cama, ¿sí? Entonces le digo perdón, fijar selección. Vengo aquí a la parte del... Listo. Entonces, mire, por ejemplo, ahí el espacio está bastante cerrado. Y miren que si lo muevo, miren que ahí me queda como dentro de la pared. Entonces, por ejemplo, aquí voy a bajarlo un poquitico a 20 para poder echar hacia atrás y mire, poder ver. Por ejemplo, ahí aguanta al 20. Listo. Entonces, por acá añado entonces otra cámara que sea habitación principal. Listo, habitación principal y cierro. ¿Listo? Bueno, y así sucesivamente. Bueno, tengan en cuenta aquí que pues yo estoy desplazándome dentro de dentro de todo el tema pues de la estructura y todo lo demás sin el cielo raso. Pues voy a volver aquí a la sala comedor y pues como yo tengo oculta esta capa de aquí, ¿sí? El cielo raso que es este, es que en el momento en que yo lo enciendo, automáticamente, pues aquí obviamente porque lo tengo en modo performance, el modo performance lo que hace es limitar el sombreado, ¿no? La iluminación y el sombreado.
pero no me está mostrando realmente la iluminación como tal. ¿A qué me refiero? A que, un momentico, yo vuelvo otra vez a seleccionar aquí. Ya lo marcamos de una vez. Coloquémosle cielo raso. ¿Cómo es que esa vaina? ¿Sí? Bueno, en fin. Listo. Esta sería la parte, digamos, de hecho la voy a colocar aquí para identificarla más rápido. Si la voy a poner ahí arribita. Y listo. Miren que si yo me meto a la cámara, a la sala comedor, y le quito el modo performance, automáticamente esto está oscuro. ¿Sí? Porque estoy en todo el interior. Obviamente si se lo quito, pues estoy permitiendo que la luz exterior, o sea, la iluminación global pueda ingresar a la escena, pero pues tengo la desventaja de que las sombras van a responder a la luz que está viniendo desde aquí arriba del cielo raso, ¿sí? Esa falta de cielo raso, este hueco que hay acá. Entonces, pues no va a ser una escena real como tal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mire, entonces el tema aquí para empezar, para iniciar la parte de la iluminación, es lo siguiente. Voy a crear unos planos y esos planos los voy a poner en las ventanas, ¿listo? Y esos planos los voy a convertir como si fueran luces, ¿listo? Entonces, mire lo que voy a hacer acá. Esto lo pueden crear en Rhino o lo pueden crear directamente en Keyshot. A mí me parece más rápido hacerlo en Rhino, ¿sí? Porque en Rhino usted crea los 4 o 5 planos, es decir, un plano por cada ventana, y finalmente los pone en una capa aparte, de manera que cuando los importe, pues ellos simplemente tengan una capa aparte y eso le va a permitir a usted trabajarlos más rápido, seleccionarlos más rápido, etc. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voy a colocar un plano aquí, otro acá, otro acá, otro acá y otro en esta ventanita chiquita. ¿Listo? Siendo consecuentes pues como con el tema de iluminación. De hecho, en la ventana chiquita pues digamos que no hay necesidad porque si yo escojo digamos un punto del sol que estaría iluminando en este sentido, pues estaríamos hablando de que el sol entra por esta parte de acá y no me estaría viendo afectado eh, las sombras desde este punto de vista, sino que entraría la luz normal. Entonces aquí sí los voy a colocar inclinados, pero acá simplemente los voy a colocar rectos y más bien lo que voy a hacer es jugar con las intensidades en estos de aquí. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es crear la capa, que se llame luces, y en esta capa de acá sí me paso y lo que voy a hacer es crear el planito. Entonces creo una superficie desde aquí hasta acá. Un momentico, creémosla aquí. Voy a ir a la vista posterior. Listo. Y acá entonces creo el plano desde aquí hasta acá. Bien, ahí tengo uno. Ese lo voy a duplicar y lo voy a poner acá. De hecho, venga, le vamos a cambiar aquí el color a la capita para identificarlo. Listo, voy a hacer lo mismo en esta parte de acá. Entonces creo aquí el planito chiquito. Y luego en la vista frontal voy a hacer el plano de aquí y el plano de acá.
Bien, entonces ahí tengo ya todos los planos que voy a convertir en luces. Si yo quiero, por ejemplo, que la luz del sol venga en este sentido, pues entonces lo que voy a hacer es que estos dos planitos que hay aquí, los voy a girar, ¿sí? De acuerdo, digamos, a el ángulo que yo quiera que tenga la luz del sol, ¿sí? Supongamos que el sol está ubicado allá, entonces quiere decir que la luz va a entrar por acá y aquí se me proyectarían las sombras en el piso. Bien. Para los otros, pues sí no hay necesidad porque no sería lógico, digamos, que colocar la sombra así porque se proyectaría una sombra de este lado y otra sombra de este lado, pues no sería como lógico, ¿sí o no? Entonces, listo, simplemente vamos a dejarlo ahí. Voy a seleccionar, entonces clic derecho, seleccionar objetos. Entonces me selecciona los objetos de esta capa y le digo archivo, exportar selección. Y aquí donde está el escritorio voy a colocarle a este archivo luces. Bien, y simplemente le digo exportar. Bueno, mire aquí me quedó el archivo, entonces luego vengo acá y le digo importar. Cojo le digo abrir. Listo, aquí lo único que no va a importar son las cámaras, de resto, pues como siempre lo hemos hecho, entonces importar y listo. Mire que ahí salió el planito. Ya, de hecho, venga, yo me voy a parar aquí. Miren que ahí están los planos. ¿Listo? Entonces, bueno, vale, cuidado lo que vamos a hacer. Voy a ir a la sala comedor. Y miren lo que voy a hacer. A esta capa de aquí que acabé de importar, que se llama luces, que es esta. Entonces, esa capa le voy a aplicar un material, o más bien, no aplicar, sino que le voy a crear un material. De hecho, saquemos esta acá, listo. Es este material de aquí, que es el mismo para todas. Lo que voy a hacer es que aquí, en donde dice tipo plástico, ¿sí? El tipo de material se lo voy a cambiar y voy a buscar este que se llama área de luz. Hay diferentes tipos o diferentes recursos de luz en Keyshot. Entonces vamos a ver el área de luz y estos que se llaman spotlight. Bueno, y el point light también, que es como un sol. ¿Listo? Entonces área de luz. Entonces ahí. Entonces ahí, ¿qué acabo de hacer? Convertí, ¿sí? Convertí estos planos, ¿sí? Los convertí en luces. Entonces, automáticamente ellos empiezan a emitir, ¿sí? A emitir la iluminación como tal. Bueno, otra cosa es que aquí en la iluminación está en básico, pero si yo la subo a producto, pues voy a ver, obviamente, aquí la intensidad de las luces como esto, ¿sí? Esto que se ve acá. De hecho, si lo miramos en la parte interna, miren que aquí ya se empiezan a proyectar algunas, bueno, hay que esperar que se cargue un poquito, pero se empiezan a proyectar aquí algunas sombras ya en el piso, como tal. Entonces, bueno, en ese material, tengan en cuenta esto. Mire que yo lo puedo trabajar por lumens, vatios o luxes. ¿Listo? En este caso, si yo lo pongo en vatios, pues que es como una medida que nosotros conocemos más. Usted sabe más o menos cuánto ilumina un bombillo de 100 vatios, ¿sí? Estaríamos hablando de que, bueno, actualmente está en lumens y 1000 lumens, pues no es que sea mucho. Sin embargo, mire que aquí ya tiene un efecto y empieza uno a ver aquí otros elementos de la parte interna. Entonces, si yo lo paso a vatios, entonces mire lo que va a pasar. Automáticamente, ¿sí? Se ilumina bastante la escena y estoy viendo aquí iluminación de la ventana de atrás, la que está en la cocina, y estoy viendo aquí la iluminación de esto. Entonces tengo que jugar con las diferentes intensidades de luz. Por ejemplo, las que están planas,
están pegadas directamente a la ventana, pues lo lógico es que no tengan, o sea, tengan menor intensidad que las que están en ángulo, porque las que están en ángulo pues es la representación como de la luz solar para que me saque la sombra, digamos, en el piso y en los objetos. Pero estas sombras de aquí no las quiero porque se supone que ahí es como si tuviera un reflector mirando hacia adentro. Entonces, lo que voy a hacer es bajarle la intensidad a algunas. ¿Qué voy a hacer para eso? Entonces, mire, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a coger solamente estas dos de acá. ¿Sí? Esta y esta. Se seleccionan, si yo quiero añadir cosas a la selección, se hacen con control. ¿Listo? Control o command en Mac. Entonces a estas dos de acá le digo clic derecho, material, desligar el material. ¿Sí? Entonces mire que ahí me crea luces 1 y luces 2. En este caso yo quiero que ambas sean luces 1 para que si yo aplico algo aquí, automáticamente lo tenga esta también. Entonces, por ejemplo, aquí donde están los materiales, voy a coger luces 1 y lo voy a aplicar a las dos. Entonces me quedo luces y luces 1. Entonces son dos materiales completamente diferentes. Entonces ahora sí, voy a modificar este que se llama luces. Y aquí donde están los vatios, en un momentico voy a volver a ingresar para verlo mejor. Y mire que aquí estaba la luz que viene de la cocina. Entonces lo que voy a hacer aquí es que le voy a bajar la intensidad. Por ejemplo, en vatios, lo voy a poner, vamos a ponerle en la mitad, 500 vatios. Sí, mire que ahí ya me normalizó un poquitico. ¿Sí? De hecho, si yo lo bajo aún más, por ejemplo en 200, que allá ahí le estoy dando la orientación principal o la fuente principal es estas de acá. De que ya se empieza a ver una iluminación mucho más realista en términos de que estas son las ventanas por donde se supone está entrando el sol, ¿sí? De manera directa. Entonces a las otras simplemente les cambio, les bajo un poquitico los lúmenes o el batiaje, pues. Listo. Eso por una parte. Entonces, ahora viene lo segundo. Nosotros queremos hacer un render de que sea por la mañana o que sea mediodía o que sea, digamos, a las 6:30 de la tarde o ya más entrada la noche. Entonces, para ese caso, lo que necesito es darle el color o cambiarle el color o la temperatura a esa luz. Entonces, en este caso, si son las otras luces, recuerden que son dos materiales diferentes, supongamos, si fuera al mediodía, ahí está bien porque al mediodía es blanco. Pero si lo vamos a poner por la mañana, entonces, vale, cuidado. Aquí, cuando yo le doy en el color, mire que aquí yo puedo tener temperatura como por la tarde y temperatura en la mañana. Por ejemplo, voy a poner una luz fría por aquí. Bueno, de hecho, no tan fría como tal. Por aquí, mire que la luz se torna como azulita. Entonces, por ejemplo, si yo le digo que sea de 7500, ¿sí? 7500 grados Kelvin, mire que automáticamente tengo aquí la luz así. Entonces voy a copiar este mismo valor, 7500, y se lo voy a poner a las otras dos, a estas que están acá. Entonces aquí lo pongo 7500. Entonces mire que ahí automáticamente la escena quedó toda fría, es decir, un render por la mañana. Si yo lo que quisiera es que fuera un render, digamos, más entrada a la tarde, por ahí a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, entonces voy buscando, si se supone que la mitad sería el mediodía, estaríamos hablando más o menos por acá. ¿Sí? Entonces, mire. Y obviamente tendría que cambiarlas del otro lado, ¿no? Las de este lado de aquí. Entonces ya dependiendo pues como lo que ustedes quieran. Yo en este caso lo voy a dejar así frío, como si fuera por la mañana. Bien, entonces ahí ya tengo la luz. Entonces ahora, ¿cuál es el otro componente?
En las escenas donde, por ejemplo, hay ventanas, pues obviamente yo lo que quiero ver es la parte de afuera, ¿sí? ¿Qué se está viendo en la parte de afuera? Entonces, para eso voy a utilizar dos cosas. La primera, un entorno. ¿Listo? Entonces me voy aquí a la librería y voy aquí donde dice medio ambiente y mire que aquí tengo medio ambientes exteriores. Entonces, pues ya aquí depende obviamente de la imagen HDRI que ustedes tengan. Por ejemplo, yo voy a aplicar esta que es como es como un paisaje. Pues si yo lo aplico, mire que ahí automáticamente estoy viendo a través de la ventana esto. Pero, sí, estoy viendo el entorno. Pero aquí hay una desventaja y es que si yo estoy viendo el entorno, también estoy viendo aquí el panel o la luz que coloqué. ¿Listo? Y por supuesto, mire que si yo, por ejemplo, me cambio aquí a la luz de la cocina o a la ventana de la cocina, pues voy a ver es un elemento de color blanco, que esa es la luz que tengo allí eh, puesta en la ventana. Entonces, para estos casos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Un momentico, me vuelvo a cambiar aquí. Entonces, para estos casos, lo que tengo es lo siguiente, ¿sí? Voy al material y mire que aquí hay unos chulitos donde dice avanzado. Entonces, aquí dice visible a la cámara. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quitarle eso. Y en el momento en que yo le quito eso, mire que ya aquí se volvió transparente. Entonces, me permite ver a través de él. Entonces, lo mismo voy a hacer o sea, él sigue iluminando, pero esa iluminación no va a ser visible ante el lente de la cámara. Por ejemplo, aquí le doy doble clic y le quito también esto. Listo, y miren que ahí ya, digamos, en la parte de la cocina, ya me va a permitir ver ahí hacia afuera. ¿Sí? Lo mismo, bueno, en la habitación principal, digamos que aquí se ve ahí hacia afuera, pero pues ahí tiene las cortinas, ahí pues no se va a ver. Esto habría que ponerle un material como translúcido para poder que se vea bien. Listo, entonces ahí ya tengo la luz ubicada. Entonces, listo. Inicialmente, ese es el trabajo que uno tiene que hacer con la iluminación. Ahora, ¿qué es lo conveniente? Lo conveniente, digamos, o el protocolo a seguir es ese. Es primero ustedes ubican lo que es las cámaras. Después de haber ubicado las cámaras, para no estar volteando en correr cosas y no sé qué, sino que ya tienen unas cámaras guardadas y las pueden manipular desde acá. Entonces, lo segundo es cuadrar la iluminación. Y la iluminación es colocarle los planos estos de fondo, convertirlos en luces, en áreas de luces y empezar a bajar intensidades y a cuadrar intensidades y todo lo demás. Todo esto, ojalá antes de colocar materiales. ¿Por qué? Porque en el momento en que usted coloca materiales, pues el motor de render empieza a hacer cálculos y cálculos y cálculos, mientras que si usted tiene un material que es totalmente blanco, es decir, que no tiene ni mapas de relieve ni nada de eso, pues él tiene que hacer menos cálculos. Entonces es mucho más rápido cuadrar primero la iluminación sin materiales que cuadrar la iluminación con materiales. ¿Por qué? Porque las sombras y las iluminaciones se van a demorar mucho más si tienen materiales aplicados. Entonces, después de que yo ya tengo todo esto cuadrado, bueno, que aquí me faltan las luces interiores, ¿sí? Después de cuadrar las luces interiores, entonces ya viene el tema de cuadrar eh, ponerle los materiales a la escena. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos con las luces interiores. Ahora, ¿cuál es el detalle acá? Para añadirle realismo a una escena, y aquí les voy a recomendar una página. Bueno, más que una página, es un perfil de Instagram. Creo que es así.
Ah, es así, el hilo negro estudio. Bueno, este es un man que tiene unos tips bien chéveres. ¿Listo? En términos generales, sobre materiales, sobre diferentes cosas, cómo añadir más realismo, digamos, a materiales de plástico, bueno, vidrio, etcétera. Y por aquí, digamos, en estos posts que ustedes ven acá, él tiene algunos tipsitos, ¿sí? Entonces, ahí les recomiendo, pues, él mantiene unos tips chéveres. Y por acá entonces habla de texturas, de los, bueno, de los diferentes elementos, pues, y de 5 páginas para descargar mobiliario gratis. Bueno, aquí hay diferentes elementos. Por ahí, en uno de estos posts que tiene el man, él hablaba, bueno, y no solamente él, sino que esto lo he visto ya también en varios videos en YouTube. Ah, venga, un momentico, les voy rotando aquí. Sí, por ahí por la sala de chat les voy colocando los enlaces. Por ejemplo, aquí hay varios tutoriales de render interior sobre la iluminación, cómo manejar la iluminación y todo ese tipo de cosas en Keyshots. ¿Listo? Entonces, por aquí también, bueno, en general, estos ya he visto varios de acá. Por ejemplo, este es muy bueno y este es directamente, es un webinar del canal de Keyshots. Listo, por ahí hay varios elementos, pero bueno, a lo que quería llegar, bueno, yo les dejo este criterio de búsqueda aquí en YouTube para que se pillen algunos videos de ahí que están chéveres. Bueno, a lo que quería llegar es que hay un elemento y es el contraste que generan las diferentes temperaturas de iluminación. Por ejemplo, si ustedes ven en este render de acá, bueno, en este render que está ahí, miren que la iluminación que ingresa por la ventana es blanca y la iluminación interna, ¿sí? La que tiene la lámpara, es amarilla. ¿Sí? Entonces tiene un contraste allí cálido y cálido contra frío que hace que la escena se vea muy bien. Bien, entonces eso es lo que vamos a buscar. Si ustedes ven el primer render, este de aquí arribita, este de acá tiene también ese mismo esquema. La luz que está entrando por la ventana es una luz fría y la luz interna es una luz cálida. Entonces, ese contraste que hay allí hace que se vea, pues que la escena tenga como más realismo, como tal. Sí, de hecho, miren aquí lo mismo. En este de aquí, mire que entrando por la ventana, la luz es blanca y estos spots que hay por acá son como cálidos. ¿Listo? Entonces, ese tipo de elementos generan realismo en la escena. Sí, mire lo mismo acá. O sea, ahí están haciendo el paralelo entre lo que es una luz, ¿sí? Normal, donde todas son blancas, y la del lado derecho, donde la luz que entra por la ventana es fría, pero mire que la que está en la lámpara es cálida, y mire el contraste que genera. ¿Listo? Entonces, ese contraste es interesante. Lo mismo en este de acá, eso lo puede ver usted en varios videos, ¿sí? Mire que las luces del lado derecho, las que están en el interior son cálidas y la de afuera es blanca o fría. ¿Listo? Bueno, ahí les dejo pues como la inquietud con respecto a ese tema. Ahí lo pueden ver con varios ejemplos como tal. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Ah, bueno, mire que ya la iluminación, pues sin llegar a ser, pues, porque aquí tengo aplicado en este momento iluminación de producto, pero ahorita a lo que le metamos aquí al interior, de hecho lo voy a poner de una vez allí, le aumenta la calidad de la sombra y el número de los rebotes, pues va a hacer que esto se vea
más brillante, más nítido. ¿Listo? Entonces voy a dejarlo ahí mientras tanto. Entonces lo que yo voy a hacer es aprovechar en esta parte de acá, donde están las lamparitas. ¿Sí? Me refiero a estas lamparitas. Y lo que voy a hacer acá es colocar como especie de bombillos, ¿sí? En cada una de estas lamparitas que hay acá. Entonces, ¿cómo hago para colocar los bombillos? Pues simplemente voy a hacer una esfera. Le voy a decir aquí centrado. ¿Listo? Y hago la esferita allí. Esa esferita sea como si fuera un bombillo. No importa si se sale aquí, no hay problema. Simplemente lo que voy a hacer acá es, bueno, esta de acá, entonces le voy a poner bombillos. Y vamos a llevarla hasta acá y vamos a cambiarle el color. Listo, por ahí. Y simplemente lo que voy a hacer es copiar de aquí y pegarlos a los demás. Entonces copio de acá y lo llevo aquí. Bueno, entonces sobre todas las lamparitas y aquí, por ejemplo, en la del cuarto, entonces le voy a poner también uno aquí arriba y otro acá. Y por ejemplo, en el cuarto de aquí, entonces lo voy a cambiar aquí también en la lámpara interna. Ah, bueno, de hecho ahí lo tiene. Entonces más bien vamos a, claro que es que aquí no. Bueno, no deja ahí, toca hacerle pues el tema del modelado, pero estas de aquí sí. Listo, voy a poner la que quede pues lo más centrado posible en la circunferencia. Ahí. Y luego entonces, listo, ahí. Entonces ahora sí, esta que llama luces, perdón, esta que llama bombillos, selecciono todos los objetos, le digo archivo, exportar selección y lo voy a poner acá. Listo, los bombillos. Sí, miren cómo va.
va variando el tema. Ya ahí nos dimos cuenta que, por ejemplo, la luz de afuera ya con rebotes, con 16 rebotes de iluminación, está muy fuerte la luz de afuera. Entonces hay que cambiarle, habría que cambiarle aquí el batiaje. Y sigue estando todavía muy, a ponerle 250. Por ahí puede funcionar. Pronto. Listo. Bueno, ahora sí. Entonces, vamos a importar. Les importo los bombillos, ¿sí? Sin las cámaras. Bien, entonces ahí quedaron los bombillos. Vamos a quitarle aquí eso. Listo, ahí quedaron los bombillos y bueno, puedo tener acá sí, voy a quitar momentáneamente aquí el cielo raso, solamente para poder ubicarme con los bombillos. Entonces, listo, póngale cuidado, voy a seleccionar este y bueno, aquí sí tendría que ser, por ejemplo, habría que separar los bombillos de la habitación. Un momentico, vamos a colocarlo en performance para poderme mover. O sea, este bombillo de aquí y este de acá. Sí, vamos a cambiarlos de capa. Le digo añadir a un grupo. Vamos a colocar aquí nuevo grupo. Listo. Entonces ahí los voy a añadir para que esos tengan un material diferente. Ya les voy a decir por qué. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea con los bombillos, volviendo aquí al tema de la sala comedor, es aplicar un material que es este que está acá. Vamos a aplicar el spotlight. Bueno, les voy a mostrar aquí la diferencia entre el spotlight y el point light. Este point light actúa como un sol. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Eso evidentemente una luz. ¿Sí? Mire que aquí tiene las mismas características también de la iluminación y todo lo demás. Permítanme un momentico, vuelvo ingreso otra vez aquí a la cámara. Mire que la caída está en este caso de aquí y venga, vamos a cerrar aquí. Sí, entonces mire lo que sucede.
Entonces, ¿en qué consiste esta iluminación? No, es que ahí quedó súper. Vamos a ponerlo en 20. Listo. Esta luz que ustedes ven aquí, ¿sí? Refiriéndome al point light, es como las iluminaciones que se utilizan para los spots. ¿A qué me refiero? Como por ejemplo esto que ustedes ven aquí. ¿Sí? Este es el cono, o sea, este es el tipo de iluminación que abre un cono. O sea, proyecta un cono sobre las diferentes geometrías o los diferentes objetos que hay allí. Entonces, les voy a mostrar cuáles son los parámetros. En este caso, el parámetro es el poder de la luz, ¿sí? Bueno, vamos a ponerla aquí, a generar el contraste que habíamos hablado. ¿Sí? Como la luz amarilla. Y entonces miren que aquí tengo primero intensidad y el radio. El radio se refiere a, bueno, qué tanto quiero que proyecte. Por ejemplo, aquí está en 50 centímetros. Yo le pongo, por ejemplo, 10. ¿Sí? El alcance va a ser un poquito más cerradito. Pues bueno, ahí ya estoy generando el contraste y obviamente en el momento en que le dé aquí iluminación interior, pues ahí se va a ver ya muchísimo mejor. De hecho, miren que aquí se alcanza a ver la proyección del conito. Bueno, ese es el point light. Y el otro es el spotlight. Un poquito me salgo acá. Ah, perdón, es al revés. El point light actúa es como un sol, ¿sí? Él ilumina en diferentes partes. Y el spotlight, sí, miren lo que aquí sí me colocó el conito. Yo sí decía, ¿por qué no me...? Sino que ahí están mirando hacia este lado. Pues en este caso, debía haber hecho las esferas no en la vista superior, sino en la vista frontal. ¿Listo? Pero de todas maneras aquí se le pueden cambiar. Ah, listo, el ángulo. Entonces, aquí, bueno, me toca aquí girar esto de acá. Entonces, aquí en posición, lo que voy a hacer es girarlo, sí, rotarlo 90 grados. Listo, ya tengo ese ahí. Vamos a rotar este otro acá.
Bueno, creo que ahí ya quedaron todas. Ah, bueno, y estas las voy a rotar hacia arriba. Listo, ahí quedaron. Entonces ahora sí. Bueno, estas, y ahí me disculpan, cuando yo le coloco Spotlight, si es el que genera esta proyección. ¿Sí? Las otras es en todas las direcciones, sí, actúa como un sol en todas las direcciones y esta sí genera la proyección. Entonces, las proyecciones se generan, bueno, vamos a ponerle un poquitico más de... Sí, miren que ahí sí estoy viendo cómo hace cómo está generando pues la iluminación. Entonces el ángulo yo lo puedo cerrar de aquí, voy a poner por ejemplo en 60, ¿sí? Para que él sea más cerradito. Entre mayor sea este número, obviamente más se va a abrir, más se va a extender. Si es menor, por ejemplo en 30 grados, miren que es más pequeñito el radio. En 60 está bien, ella viene por defecto en 60. Y este fall off es la caída de la luz, es decir, aquí es más intensa, pero conforme se va alejando, va perdiendo intensidad. Entonces ahí está en 0,1. Yo la bajo y va a ser más intensa aquí en los bordes. Si la subo, va a ser menos intensa por acá. Y este es para saber qué tan dura o qué tan suave quiero la iluminación. Primero lo que dice ahí. A valores altos difuminan la luz. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo en lugar de 10, 60, va a ser la luz más suavizada en términos generales. Todo. Vamos a ver, por ejemplo, en la habitación. ¿Sí? Entonces ahí está iluminando en la parte de arriba y bueno, por supuesto en la parte de abajo. Aunque estas de aquí sí deberían ser sol, porque ellas iluminan hacia abajo y hacia arriba. Entonces, venga, las vamos a cambiar. Estas dos, vamos a decirle desligar material, ¿sí? Y le voy a poner bombillos 1. Entonces a bombillos 1 no le voy a poner spotlight, sino point light, y que es como ilumina como un sol, y vamos a ponerle 10 vatios y aquí 10 centímetros, sean más pequeñitos. Sí, entonces mire que ahí me está proyectando hacia arriba y hacia abajo. De hecho, más pequeñitas, por ahí. Esta sería como el radio del bombillo. Vamos a ponerlo por ahí en 5 centímetros. Y cambiarle acá. Listo, como por ahí.
Entonces, bueno, listo, muchachos. Ya estando esto cuadrado, la parte de la iluminación, pues ya es, si es a dedicarse a colocar ya los materiales como tal. Por ejemplo, un momentico cambiamos acá que quedó ya muy oscuro. Voy a poner un poquitico aquí. Listo. Entonces ahí. Ya aquí lo otro es listo. Entonces aquí terminé con las luces. Simplemente lo que voy a hacer es bloquear. Con las lámparas aquí bloquear. Bombillos también bloquear. Y ya lo que me queda es empezar a añadir materiales. Ah, bueno, recuerden pues que aquí también está el tema de los mapas emisivos. Por ejemplo, para la pantalla del televisor, es colocarle de pronto un mapa emisivo. Lo otro es que si quieren añadirle colores a las paredes, desde Rhino, lo ideal es que las puedan ir, o sea, que las suelten. ¿A qué me refiero? Mire, por ejemplo, si yo selecciono esta pared de acá, mire que él me selecciona todo. Entonces, si yo quiero colocarle un color a esta pared diferente al de todas, pues lo ideal sería extraer la superficie. ¿Ya? Para que me quede como una capa aparte y no tener que hacer eso directamente en Keyshot. Yo, por ejemplo, aquí previamente había soltado estas superficies de acá. Y mire la de aquí y la de acá. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voy a colocarle un color ahí. Entonces, aquí en la librería, tengan en cuenta que aquí hay colores, ¿sí? Colores básicos. Bueno, de hecho hay Pantone y un montón de elementos allí. Por ejemplo, a esa de ahí, entonces le voy a poner acá, desligar el material. ¿Sí? Entonces tengo esa parte allí. Básicamente es un tipo de material difuso para la pared, o también para la pared puedo utilizar, por ejemplo, aquí donde dice arquitectura, por aquí hay uno que se llama drywall. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para este, y lo que hago aquí es ubicarle el color en esta parte. Sí, que básicamente es un difuso de ese color, es como lo que había hecho ahorita. En el caso del comedor, entonces por acá también hay unas maderas, por ejemplo esta. Sí, el mobiliario también pues tiene su... Queda más fácil si le colocan, le asignan los materiales
en el modo performance. Un momentico, quitamos acá. Listo, este por aquí, entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo vidrio. Entonces, material, desligar material. Este de acá, entonces, pongámosle vidrio. Vamos a colocar acá vidrio sólido. Y el colorcito, vamos a ponerlo puntico verde. Sí, entonces entre más distancia de transparencia tenga, más claro va a ser el vidrio, ¿sí? Me va a reflejar aquí el colorcito verde. Y los cojines, pues por ejemplo, por acá tienen, sí, un tejido. Pues ahí está aplicado el tejido y si quiero ponerle de pronto un estampado a la tela o algo así. Recuerden grabar las imágenes en la misma carpeta, ¿no? Entonces en el difuso borro este y le coloco
de los cojines. Entonces ahí queda. Sí, entonces mire que ahí él ya la escena va cogiendo cara. Para el piso, entonces por ejemplo, bueno, dependiendo pues como del piso que le vayan a poner a la escena. Entonces también hay algunas páginas donde pueden descargar ustedes imágenes. Por ejemplo, esta que se llama textures.com. Aquí se registran, el registro es gratuito y pueden descargar imágenes, bueno, para diferentes cosas, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la librería, sí, hay objetos 3D, ornamentos, bueno, miren, algunos elementos pues que hay paredes, bueno. Esta página es bien completa, pues. Supongamos que yo quiero, aquí donde dice pisos, sí, están como los diferentes mapas que hay. Algunos son fotografías, otros pues son bueno, ahí hay varios. Yo busco aquí más bien. Por ejemplo, este. Está bueno. Pero bueno, aquí les voy a explicar el tema del mapeado. Por ejemplo, en el piso, este que está acá, clic derecho, material, desligar material. Y para esta parte de acá voy a utilizar plástico. Sí, que el piso quede como plástico para coger el brillo, sí, el mismo brillo. Aquí en el difuso voy a ponerle obviamente las baldosas están grandísimas. Entonces lo que voy a hacer es cambiar el tamaño de las baldosas, por ejemplo. Bueno, teniendo en cuenta que son 4. Sí, ahí se alcanzan a ver los cuadritos. Entonces, si cada baldosa, por ejemplo, mide 30 centímetros, entonces, y son 4 baldosas en la imagen, y si de aquí a aquí hay 30 centímetros, pues entonces de aquí a acá debería haber 60, ¿no?
Entonces le voy a poner 60. ¿Ya? Miren que ahí sí me dio el tamaño, más o menos de una baldosa real. Y luego lo que voy a hacer es que voy a tomar esta misma imagen y con Photoshop lo que voy a hacer es construir construir los otros mapas, el mapa de relieve, por ejemplo. Entonces este de acá le voy a decir ajustes y le voy a añadir perdón, le voy a quitar brillo y le voy a añadir contraste. Y luego, bueno, le voy a poner desaturar para que me ponga en blanco y negro. Y luego sí le digo ajustes invertir. ¿Por qué? Porque necesito que esto me quede en bajo relieve. Entonces a este le cambio el nombre y listo, se lo aplico. Mire que ya me quedaron las baldositas. Entonces aquí donde dice texturas, relieve, listo, ya me quedó el relieve. Y bueno, ahí está muy, muy brillante, es decir, sin imperfecciones. Yo le voy a añadir un poquitico de imperfecciones, por ahí 0.2. Listo. Bueno, ahí va quedando y listo, muchachos, así sucesivamente, pues, por acá. Por ejemplo, vamos a hacer las patitas metálicas. Este con plástico de color negro. Algo útil es que si pueden hacer las capas, digamos, directamente en Rhino, pues muchísimo mejor porque ahí no tienen que ponerse a seleccionar. Bueno, y así sucesivamente pues con todo lo demás. Bueno, las cortinas. Entonces también para las cortinas, bueno, recuerden que por aquí hay unos materiales, estos que se llaman Real Cloth, y que pueden utilizar ahí también que tienen sus detallitos. Les recomiendo ver videos acá. En el canal de Keyshots. Ahí explican bien cómo es el tema de la modificación del Real Cloth, de esos materiales. Sí, por ejemplo aquí, para crear este tipo de materiales. Pues bueno, les dejo por ejemplo este videito.
Bueno, al final, cuando ustedes terminen, entonces recuerden, otro requisito, digamos, de la entrega es que ustedes puedan generar el render a una medida estándar. Entonces, miren acá, render, ventana de render y póngale cuidado. Aquí es donde le van a dar el nombre, ubicación del render, y donde quieren que guarde. Que en este caso es el formato, el que les estoy diciendo, el JPG. ¿Listo? Ahí la calidad pues está al 100. Y aquí es donde van a darle la resolución. De acuerdo al trabajo, habla de 1280 por 720. Sí, véale, aquí está. Entonces lo que hacen aquí es simplemente cuadrar. Sí, aquí en los presets, bueno, está 1280 x 595, pero usted le pone aquí 1280 por 720. Es que está en relación de aspecto. Bueno, ponémosle aquí para que les quede de una vez ahí. 595. Ponémosle acá. Y bueno, después de que terminan esta parte, entonces ya añaden a la cola. Yo borro esto. Listo, añaden a la cola. Y simplemente le dicen procesar cola y listo. Ahí ya empiezan a sacar los renders. Pues bueno, muchachos, ese es el proyecto. Recuerden, 2 renders por cada espacio, como está explicado ahí en el documento de Word. Y bueno, cualquier cosa, igual aquí les queda grabado este video. Ahorita que se termine la clase lo compile y lo compile el programa, el Zoom. Lo subo para que lo tengan de referencia. Igual ahí tienen de referencia pues los videos del canal de Keyshot también, que explican pues como muchas cosas ahí que les pueden servir. Y bueno, nada, ese es el proyecto. Listo, solamente las imágenes. No me van a subir el documento de Keyshot, ¿sí? Porque si no queda muy pesado la carpeta y no hay capacidad ahí en el OneDrive para todos los elementos. Preguntas que tengan en el transcurso de esta semana, con mucho gusto a través del correo electrónico. Ya ustedes saben cuál es el correo mío, entonces me escriben y las miramos. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta ya ahora al final. No, profe, claro. Bueno, dígame. No, no, profe, o sea ¿No? que está claro. Ah, bueno. Yo sé que me Ujú. está diciendo que claro, que sí tenía preguntas. Ah, no, 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 que Listo. quedó clara la explicación. Bueno, listo. Igual ahí les queda el videito. Por ahí voy a buscar unas varias páginas de recursos que tengan donde pueden descargar imágenes y todo eso, que les va a servir no solamente para este trabajo, sino para que las tengan ustedes ahí de referencia también cuando vayan a hacer algún otro trabajo, pues ahí. Pues básicamente ya ustedes sabían lo de la aplicación de los materiales, lo único que le supimos meter aquí fue el tema de la iluminación. Entonces, esa es la técnica, pues, como para hacer iluminación exterior. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí les dejo la inquietud, muchachos. Ah, bueno, en este caso, mire que aquí la embarré porque, mire que aquí está reflejado el plano de color blanco.
Entonces, si ustedes no quieren que la luz se refleje aquí también, en un momentico yo cancelo el render. Si ustedes no quieren que se refleje ahí también, entonces al material simplemente lo que tienen que hacer es cambiarle. Ahora yo lo busco acá, luces. Entonces, se meten acá y le cambian a estas de aquí, ¿sí? Que no sea visible en las reflexiones, o sea, en esta parte de acá. Sí, mire que ahí ya me queda visible el entorno. Ahora, pues, depende de lo que sea, porque en este caso no me parece que se vea mal. Se supone que si está entrando la luz solar por la ventana, pues estaría allí bien que se vea así. O sea, sí, no me parece mal. Pero bueno, ahí ya lo dejo a consideración de ustedes. Listo, muchachos. Entonces, ese es, bueno, cualquier cosa a través del correo electrónico nos pillamos. Bueno, ya el próximo lunes que hagan la entrega y todo eso, ya les estaré entonces informando por correo el tema de las notas y todo lo demás. ¿Listo? Apenas las tenga. Entonces nos estamos Listo, hablando. muchas gracias. Bueno, Listo, profe, muchas gracias.